Cuando quieras, Luz, si querés, comenzamos, ¿no? Lo que sí estás con el micrófono apagado. Ahí está, perdón. ¿Ahí pueden ver todos la pantalla? Sí. Buenísimo. Y sí, vamos a poner esto así. Vamos a cambiarlo a modo presentación. ¿Ahí lo ven mejor todos? Sí. Bien. Bueno. Como bien dijeron anteriormente, mi nombre es Luz, trabajo en MKS, yo soy física médica, me dedico básicamente a protección radiológica en el área médica, no de manera excluyente, pero bueno, el grueso de mi formación tiene que ver con la parte médica. Quería preguntarles, antes de empezar, a los alumnos, si alguno se anima a contestarme si alguna vez durante su formación vio algo sobre protección radiológica. ¿Alguno alguna vez le hablaron sobre radioprotección o tienen idea de radiaciones ionizantes o algo por el estilo? ¿Alguien se Bueno, anima a contestar, chicos? Buenas. buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy de lo básico, la verdad, o sea, lo general, nada muy profundizado. Son las Bueno, medidas de radioprotección, así, y nada más. bien, ¿no lo tuviste durante tu formación de grado? La formación de grado de la carrera de medicina, ¿me decís? Sí. Eh, sí, también sí, pero muy lo general, Bueno, dentro de la cátedra de imágenes, digamos. bueno, buenísimo. Algo que por ahí siempre se mezcla es, bueno, ¿cuáles son las radiaciones ionizantes, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades de imagen o incluso de tratamiento que utilizan radiaciones ionizantes? Para que quede claro, todo lo que es, mejor hablemos de lo que no es radiación ionizante. Resonancia no es resonancia magnética no es radiaciones ionizantes, y ecografía tampoco. El resto de las modalidades, tomo, radiología convencional y digital, todas las demás modalidades que utilizan equipos de rayos X, sí son radiaciones ionizantes. Medicina nuclear es radiaciones ionizantes. Radioterapia externa es radiaciones ionizantes. Radioterapia metabólica también es radiaciones ionizantes. Ahí tenemos un montón de cosas que se mezclan, tenemos distintos tipos de fuentes, tenemos cosas bastante variadas, pero vamos a tratar de hablar y de generalizar todo y de meter la mayor cantidad de cosas que podamos en una hora. Por supuesto, esto no es una introducción, así que espero que les sirva y que funcione también de disparador para ustedes, ¿no? Para poder querer saber un poquito más el día de mañana y poder estar un poco más preparados para abordar este tema que es complejo. Para eso lo primero que les voy a mostrar es esta imagen. Esta imagen muestra dos gráficos que quieren dar la misma información. El primero, este que está acá, no sé si me ven el puntero, es un gráfico de torta que les muestra la exposición media, la radiación a nivel mundial. A nivel mundial. Nos dice que una persona en el mundo, en promedio, recibe de fuentes naturales, que es todo esto lo celeste y lo rojo, recibe de exposición médica y de otras fuentes artificiales que no son médicas, este porcentaje chiquitito de acá. Por el solo hecho de estar parados sobre la Tierra, nosotros nos irradiamos y recibimos radiación todo el tiempo, de manera natural. De manera artificial, la principal fuente de exposición que tenemos son las exposiciones médicas, que fíjense el porcentaje, es aproximadamente un 20% de todo lo que recibe una persona a nivel mundial, ¿no? Si nos miramos este numerito de acá, son 3 milisieverts. No me interesa tanto que entendamos en esta etapa qué es un milisievert, pero sí el 3. Ese 3 es importante. Es importante porque 2,4 milisieverts de esos 3 se deben a fuentes naturales. El resto, esos 0,6 que ven ahí, ese 0,6 se debe a exposiciones médicas. Y eso es en promedio a nivel mundial. Pero, por ejemplo, este que ven acá,
es un gráfico de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos una persona allí recibe de manera anual en promedio 6 milisieverts, 6,11 para ser exactos. Pero fíjense el porcentaje de la torta. Un 50% de esos 6 milisieverts se deben a exposiciones médicas. Y esa es la tendencia. Es un porcentaje, sí. Esto es por año, ¿verdad? Esto es por año, por año. A mí me interesa que ustedes vean y se queden con este porcentaje en verde. ¿Por qué les digo eso? Porque la tendencia es que ese porcentaje año tras año crezca. Viene creciendo y se viene haciendo cada vez más importante. Más importante. En Estados Unidos una persona entonces recibe la mitad de la radiación de la exposición anual, se debe solamente a la parte médica, y la otra mitad se debe a la exposición por el solo hecho de estar en la Tierra, es decir, mayoritariamente a fuentes naturales. Contrariamente a lo que uno intuitivamente puede pensar de las radiaciones, porque hay algo, una connotación muy pero muy negativa en la sociedad con respecto a la radiación, con respecto a la energía nuclear y todo eso, toda esa carga negativa que hay atrás, uno podría creer que una persona que vive más cerca de una planta nuclear se irradia más, y no es así. Una persona hoy por hoy se está irradiando más con fines médicos que por cualquier otra cosa. ¿Estamos? Entonces, me interesa que se queden, vamos a quedarnos nosotros, entraríamos dentro de este promedio, vamos a quedarnos con esos 3 milisieverts, y ese 20% de la exposición médica que estamos recibiendo de todos ese 0,6 milisieverts. Fíjense lo que pasa en otros países parecidos a Estados Unidos en cuanto a nivel de atención médica, ¿no? También que cada país, yo les pongo acá Estados Unidos, bueno, el Reino Unido y Alemania, son países que nosotros denominamos del primer mundo, donde también se da por sentado que el nivel de atención es importante. Los 3 países tienen gestión en salud totalmente diferente, no lo mismo en Estados Unidos, el sistema de gestión de la salud, ¿no? Que en el Reino Unido, que en Alemania, eso tiene una influencia también, que bueno, merece una discusión posterior a esto. Pero les quiero mostrar cómo varían también esos porcentajes, con países que más o menos podemos comparar, ¿no? Muy groseramente. Fíjense en Reino Unido. El porcentaje de la torta, en azul, es la exposición médica, y en Alemania. Con lo cual, fíjense que son porcentajes importantes, pero también tienen que ver con cómo uno gestiona todo este tipo de cosas. En Alemania es sumamente significativo, muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos, muy parecido. Por lo tanto, cada vez que hablemos de esto, es importante tener una mirada local, o una mirada particular de la cosa, ¿no? Nosotros en Argentina siempre terminamos hablando y comparándonos o metiéndonos dentro del promedio mundial, sería más que positivo tener un gráfico de torta propio, ¿no? Para ver qué porcentaje estamos hablando. Sí sabemos, acá en este país, que cada vez son más las instituciones de sanatorios que incorporan equipos de imágenes, que incorporan tecnología. Ya prácticamente en todas las provincias de este país hay equipos híbridos de medicina nuclear, tenemos SPECT-CT, tenemos PET-CT, estamos cada vez incorporando cosas que nos dicen, que nos dan muchísima información, pero que también manejan niveles altos de radiación. Con lo cual, esto no quiere decir que no haya que usarlos, sino que hay que usarlos de una manera razonable, justificada, con ciencia, no es un dato menor. Y esto que les pongo acá tampoco es un dato menor. A nivel mundial se cree que entre el 3 y el 10% de los exámenes que se realizan con radiaciones ionizantes se hacen en pacientes pediátricos. Y nosotros vamos a ver a lo largo de esta clase, y algo que ustedes también ya deben intuir, de que los pacientes pediátricos tienen más riesgo a los efectos que pueden dar las radiaciones ionizantes. Estos gráficos que les muestro acá, se los mostré también el año pasado, a la cohorte anterior, pero la tendencia sigue siendo la misma, y estamos a la espera de datos nuevos. Fíjense, esto lo publica ANSCEAR. ANSCEAR es el Comité de Naciones Unidas que se dedica al estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes en las personas, ¿no? Los efectos biológicos. Miren lo que publicó hace ya varios años. Estamos a la espera de datos nuevos con respecto a esto.
Pero miren, el número anual de exámenes radiológicos diagnósticos que no incluyen medicina nuclear, el número de exámenes en millones, fíjense cómo viene creciendo. Hasta el 2008, el salto que pegó con respecto al 2000, de 1910 a 3.143 millones de exámenes más. Hoy la curva esta debería estar muchísimo más alta. Fíjense la frecuencia anual de exámenes radiológicos, es decir, el número de exámenes por cada 1000 personas. La frecuencia pasó de 3,30 en el 2000 a en el 2008 4,48. ¿Esto qué me dice? Me dice que es más la cantidad de exámenes que se le realizan a las personas por año. Acá abajo vemos la dosis por habitante en milisieverts para los distintos niveles de atención que clasifica ANSCARE a la atención médica, ¿no? De nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos niveles de atención tienen que ver con el número de médicos disponibles por cada 1000 habitantes, ¿no? Nivel 1, hablaríamos de mayor niveles a menor nivel. Fíjense también la tendencia en los de nivel 1, casi a 2 milisieverts, donde el promedio anual es de 0,62 milisieverts. Estamos ante un crecimiento que no parece que estuviera disminuyendo, ¿no? Es un crecimiento, es una tendencia a que cada vez estamos irradiando más. Estamos solicitando más cantidad de estudios. Esto publicó la Unión Europea en su reporte, en su reporte número 180 de la Comisión Europea, y esto lo que me da es la dosis efectiva por habitante más la contribución relativa de cada modalidad. Es decir, en este eje tenemos la dosis efectiva por habitante en milisieverts, y después en colores tenemos clasificadas las modalidades, y tiene radiografía común, fluoroscopía, tomografía, y en violeta, intervencionismo. No vamos a analizar por país, ¿no? No vamos a analizar cada caso en particular, pero sí quiero que vean el porcentaje que tiene la tomografía. Está prácticamente todo en verde. ¿Eso qué significa? Que la contribución de la tomografía computada a la dosis efectiva por persona es muy, pero muy importante. Ya sabemos todos que tomografía es una modalidad que históricamente se le ha clasificado como de alta dosis, pero es alta dosis en comparación a las otras, pero sabemos que implica una dosis más grande de radiación. Es la principal contribución médica incluso. La que viene creciendo bastante en los últimos años es la que le estamos dedicando a intervencionismo, sobre todo a cardiología intervencionista. Esa viene creciendo y viene creciendo mucho, y tiene algún sentido también. Es más la cantidad de estos procedimientos que se están realizando. Pero bueno, más allá de eso, quedémonos con ese verde, ¿no? Con ese verde, con la tomografía computada, y pensemos también que más o menos un 10% de todo eso verde que vemos ahí se lo estamos haciendo a pacientes pediátricos. Acá lo que les quiero mostrar es ese gráfico propuesto en una torta, ¿no? Fíjense la contribución de la tomografía computada. Estamos hablando de un 55% de la dosis en pacientes por estudios solamente por tomografía computada. No es menor ese dato, no es menor para nada. Aquí lo que les muestro es un equivalente, es una forma que tenemos de poder transmitir y poder tener a mano una comparación rápida entre las dosis, ¿no? Generalmente lo que hacemos, para entendernos todos un poquito más rápido, es decir, bueno, pensemos la dosis de radiación de un examen radiológico y comparémosla con el equivalente en radiografías de tórax o con el equivalente en tiempo de exposición al fondo natural. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que la exposición al fondo natural era de 2,4 milisieverts. ¿Se acuerdan? 2,4 milisieverts. Y fíjense la comparación. Una radiografía de tórax equivale, obviamente, a una radiografía de tórax, pero a 3 días de exposición al fondo natural. La dosis efectiva típica es de 0,02 milisieverts. Buenísimo. Fíjense lo que pasa con la tomografía. En un adulto, una TC craneal, tomé craneal por tomar cualquiera,
equivale a 100 radiografías de tórax y a 10 meses de exposición al fondo natural. Es un montón cuando lo vemos así. Y fíjense lo que pasa con un recién nacido. Es equivalente, una TC craneal en un recién nacido es equivalente a 200 radiografías de tórax y a 2,5 años de exposición. Esto también es un poco antiintuitivo, si es que existe esa palabra, la acabo de inventar. Es poco, uno creería que porque el paciente es más chiquito y el volumen a irradiar es menor, la dosis debería ser menor. Pero no es así. La forma en que funciona la radiación y la forma en la que la cuantificamos nos muestra de que no es así. Por eso cuando hablamos de los pacientes pediátricos, no solamente hablamos de su mayor riesgo por su mayor radiosensibilidad, sino por la forma en que la dosis efectivamente se deposita en un paciente de menor tamaño. Esto no es algo para que tengamos que pasarlo por alto. La tomo es una modalidad que involucra más dosis que las otras y hay que usarla de manera muy pero muy responsable a la hora de solicitar el estudio, ¿no? Yo les dije también al principio de que no nos molestemos mucho en ese momento de tratar de ver la diferencia entre milligray, entre sievert, milisievert. Miren, la mayoría de las veces vamos a estar hablando de estas unidades que están acá arriba. Es con lo primero que se van a cruzar ustedes. E incluso en los equipos que vayan a utilizar, muchos displays, muchas pantallas, nos muestran un montón de índices, que algunos vienen en miligrays, otros vienen en milisievert, otros vienen en milligray por centímetro cuadrado, otros en milligray por segundo. Sea como fuere, les quiero mostrar esto, que es de dónde sale todo eso. Si pensamos desde el vamos en una fuente de radiación que está emitiendo radiación, ya sea rayos X, rayos gamma, partículas, porque hay distintos tipos de radiación, sea como fuere, está emitiendo y está depositando, está interactuando con un tejido biológico y en esa interacción deposita energía. Entonces se define la unidad física fundamental para poder cuantificar todo lo que hace la radiación, que se llama dosis absorbida. La dosis absorbida se define de esta manera que está abajo. Es energía por unidad de masa. Energía por unidad de masa. Y el nombre que tiene esa unidad, esta energía por unidad de masa, se llama Gray. Gray. Nosotros por lo general vamos a hablar en miligrays. Es la milésima parte de un Gray. Cuando esta dosis absorbida nosotros la multiplicamos por un factor de ponderación WR que da cuenta del tipo de radiación, porque no es lo mismo hablar de rayos de radiación X, de radiación gamma, no es lo mismo hablar de partículas alfa, no es lo mismo hablar de protones, todo eso tiene un efecto distinto a la hora de depositar su energía en los tejidos, y a ese efecto distinto lo caracterizamos con este factor de ponderación WR. Cuando multiplicamos a la dosis absorbida por WR, aparece la dosis equivalente en órganos y tejidos. Y de nuevo, WR, este factor de ponderación, es adimensional, no tiene unidades. Pero para poder distinguir la dosis absorbida, le vamos a asignar la unidad de sievert. Se pronuncia así, sievert. Y la sigla es SB, como está acá arriba. Milisievert es la milésima parte de un sievert. Y microsievert es la millonésima parte de un sievert. Cuando queremos tener en cuenta la radiosensibilidad de cada órgano, de cada tejido, multiplicamos a la dosis equivalente por un factor de ponderación, WT, que tiene en cuenta esa distinta radiosensibilidad. No es lo mismo una mama, no es lo mismo el corazón, no es lo mismo el cerebro, todos contribuyen, todos tienen una respuesta a una radiosensibilidad distinta, y a eso lo tenemos en cuenta con este factor de ponderación. Entonces, de este modo, multiplicando lo que era dosis equivalente por este factor de ponderación, tenemos la dosis efectiva, que eso va a ser con lo que generalmente van a estar más familiarizados. Esa dosis efectiva también tiene la misma unidad, porque WT es adimensional, y vamos a estar hablando de sievert. Por lo tanto, y acá es importante que ustedes cada vez que estén hablando de dosis, o cada vez que lean un reporte de dosis, o cada vez que vean un índice de dosis, sepan de qué unidad están hablando. Porque como pueden ver, comparten unidades.
Es decir, si ustedes ven un número, por ejemplo, 10 microsievert, sería interesante de que podamos distinguir si estamos hablando de dosis equivalente o dosis efectiva, porque una tiene en consideración la radiosensibilidad de los tejidos y la otra no. Lo mismo que el milligray. La mayoría de los equipos habla de milligray, la mayoría. Pero algunos van a encontrar que le está dando números en sievert o en microsievert, depende de cómo esté calibrado. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense que yo los que le venía hablando anteriormente, venía hablando en milisievert, venía hablando en dosis efectiva. Esos números que yo les di tenían en cuenta tipos de radiación y tenían en cuenta la radiosensibilidad de los tejidos. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros ahora, en este momento? Tenemos una batería de nuevas tecnologías, cosas nuevas que en los servicios, en los sanatorios, en las instituciones se van incorporando, y muchas veces, y también la tecnología avanza rápido, y muchas veces todo eso avanza más rápido que el tiempo que nos lleva a nosotros a acomodarnos, ¿no? Y poder explotarlo de la mejor manera. Algo que yo no quería dejar pasar de esta charla era el tema de la radiología digital. La radiología digital se incorpora desde el vamos, primero que es buenísimo porque tiene todo digitalizado. Es decir, a un estudio radiológico yo lo puedo almacenar digitalmente. Entonces puedo acceder remotamente de un montón de lugares y es mucho más fácil. La verdad que es mucho más fácil. Te presta a un montón de cosas más. Ya no tenemos que revelar la placa, ¿no? Radiográfica, no la tenemos que revelar más. Es genial, está buenísimo, las imágenes son hermosas. Y se vendió en algún momento como una modalidad de baja dosis, como que te permitía ahorrar dosis con respecto a la radiología convencional. Y eso estrictamente puede ser una posibilidad si lo estamos usando bien. ¿Por qué les digo esto? Porque en radiología digital una sobreexposición ya no es tan obvia. En radiología convencional, cuando una placa estaba mal sacada, la podés ver enseguida e incluso, si está mal sacada, tenés que repetir el estudio. Ejemplo, si sobreexpongo y está muy oscura, o al revés, ¿no? Te das cuenta enseguida. En un estudio digital, una sobreexposición no es tan obvia porque lo que me permite a mí este tipo de equipos es procesar la imagen. Una vez que la obtengo, la puedo realzar determinadas zonas, la puedo recortar, puedo toquetearla, puedo procesarla, alterando el brillo, el contraste, lo que fuere, y puedo salvar la imagen. Eso está bueno que se pueda hacer. Lo que no está bueno es que siempre lo tengamos que hacer. Es decir, que siempre sobreexpongamos y salvemos la imagen con el postprocesado. Eso pasa mucho, por eso es una modalidad que, si bien alivia muchísimo y mejora el flujo de trabajo, implica que uno pueda incluso atender más gente en algunos casos, pero necesita de mucho entrenamiento. La implementación de este tipo de tecnologías implica cambios importantes también en el flujo de trabajo e implica que tengamos que tener más atención en lo que son, mejor dicho, los parámetros técnicos. Esto es importante. Fíjense que acá les muestro una comparación interesante para que la tengamos en cuenta. ¿Por qué les hablo de los parámetros técnicos? ¿Por qué les hablo de esto de sobreexponer o no? Generalmente, la mayor dosis al paciente significa una mejor calidad de la imagen. Generalmente, y casi siempre diría yo, hay un compromiso entre la calidad de la imagen y la dosis que le impartimos al paciente. Mientras más dosis, mientras más aumentemos los parámetros técnicos, o determinados parámetros técnicos, vamos a obtener imágenes más lindas. Pero el objetivo siempre tiene que ser encontrar una imagen diagnóstica. No me interesa que sea linda la imagen, me interesa que tenga la información que necesito. Y ahí ustedes juegan un papel importante, porque si bien no van a ser las personas que van a estar haciendo el estudio, sí van a ser las personas que van a determinar si la imagen les da la información o no. Y sucede mucho que hay muchos profesionales de que piden repetir la imagen porque no les gusta, o porque la hicieron en tal lugar, o porque
fulano de tal tiene un equipo mejor, hacela ya, hay más cortes, hay más información. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta de que necesitan información diagnóstica, ni más ni menos. Es la información justa. Para poder hacer eso necesitamos que el personal que realiza el estudio esté entrenado y capacitado, y necesitamos que los profesionales que solicitan los estudios también lo estén. Que sepan de que una placa más o una placa menos no es lo mismo. Con la radiación nada es gratis, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, tenemos una batería de cosas para abordar. Sabemos que los aumentos de las imágenes médicas, sobre todo en la tomografía, llevan a un aumento significativo de la dosis para los pacientes. Eso es una realidad. Que aumente la dosis en paciente implica que aumente la dosis en el personal. Eso también lo vamos a ver. Pero de acá nos tenemos que llevar que mientras más dosis, mientras más cosas hagamos al paciente, también implica una mayor dosis para la gente que trabaja. También tenemos que llevarnos de que los adultos no son iguales a los pediátricos. No son iguales. Ya ustedes lo saben porque son médicos, bueno, yo se los agrego desde el punto de vista de la radiación, no son iguales. Los chicos tienen un riesgo sumamente incrementado. Los equipos cambian, las tecnologías avanzan, es cierto, nosotros corremos atrás, tenemos equipos a veces que no llegamos a explotarlos al 100% porque no nos da el tiempo, la realidad es esa. Equipos modernos no necesariamente implican menos dosis, no implica necesariamente eso, hay que saber usarlos para eso. Necesitamos tener herramientas para protegernos, necesitamos saber cómo protegernos, para eso necesitamos capacitación. La capacitación tiene que ser continua y con alguna periodicidad, hay que tenerla en cuenta dentro de lo que es la formación de ustedes, hay que incorporarla, y obviamente tenemos que salir de esta charla sabiendo de que esto tiene un carácter multidisciplinario, porque no podemos abarcar todo. A ver, hay un montón de profesionales y de personal que está capacitado en distintas áreas dentro de un servicio de diagnóstico incluso. Nosotros cada vez que abordemos un tipo de problemática, necesitemos saber la dosis en una paciente embarazada, por ejemplo, hay que hacerle un procedimiento a tal o cual paciente, queremos tener una idea de la dosis que va a llevar porque tal vez es un procedimiento largo, etcétera, etcétera, no podemos hacerlo solos. Necesitamos gente que sepa sobre el tema. Necesitamos médicos radioterapeutas, o necesitamos especialistas en radiomedicina, necesitamos bioingenieros, o necesitamos físicos médicos, necesitamos de gente que sepa del tema, pero visto con distintos enfoques. Eso sí lo vamos a necesitar. A nosotros nos pasa mucho a los físicos médicos de hacer colaborar en las estimaciones, por lo general en pacientes embarazadas. En pacientes saben que tienen algún tipo de patología y hay que hacerle algún tipo de intervención y estamos calculando dosis en embarazadas. ¿Qué dosis va a llevar el feto? ¿Qué dosis va a tener la mamá? Si es viable hacerlo ahora, cuáles son los riesgos. Y para eso una sola persona no alcanza. Necesitamos tener distintos enfoques. ¿Por qué tanta preocupación? Y sí, porque la radiación puede provocar efectos biológicos, lo sabemos, ya lo sabemos eso. Yo acá les muestro dos imágenes que con esto quiero mostrarles dos puntos de vista distintos. Por un lado tenemos un paciente, acá un pediátrico, esto yo no sé si lo conocían, yo lo mostré el año pasado, este año lo quería mostrar de vuelta. Esto salió en el New York Times, es un caso de sobreexposición en un paciente de 2 años, en un estudio de tomografía, como pueden ver. Ya la imagen misma me muestra una línea roja acá, se ve el corte tomográfico, podemos abordarlo mejor. Puede provocar efectos en pacientes y puede provocar efectos en trabajadores, como esto que ven acá. El cristalino es una estructura súper radiosensible, la tienen que cuidar un montón, es uno de los principales efectos que tiene la gente que trabaja, por ejemplo, en quirófano. Por lo tanto, tenemos que tener un enfoque desde el punto de vista del paciente y un enfoque desde el punto de vista de ustedes que van a ser los trabajadores. Tienen que empezar a autopercibirse como trabajadores expuestos a un riesgo catalogado como riesgo cancerígeno por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, por todo nuestro sistema legal. Las radiaciones ionizantes son un agente de riesgo y su empleador en algún momento lo va a tener que declarar como tal.
y que lo declaren como tal implica que ustedes tengan que tener dosimetría personal obligatoria, capacitaciones y exámenes que tengan los elementos de protección personal y exámenes médicos cada 6 meses de mínima. ¿Cuáles son los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes? Muy por arriba, vamos a contar lo siguiente. Primeramente, que se basan en el daño que puedan causar en la estructura celular. La estructura más radiosensible es el núcleo celular. No es la única estructura radiosensible, pero el núcleo tiene su importancia porque almacena toda la información genética que tenemos. Hay 2 tipos de efectos que pueden causar las radiaciones a nivel nuclear, a nivel de la cadena de ADN. Unos se llaman efectos directos y otros efectos indirectos. Fíjense que en esta columna de acá se los muestro. El efecto directo de la radiación viene, esta flechita roja, que sería la radiación, interactúa con el ADN y provoca directamente el daño, ioniza la molécula de ADN y provoca directamente el daño en una de las hélices. Es como que choca directamente con la hélice. Este daño puede ser en una cadena o en las 2 cadenas, pero interactúa de manera directa. Por eso el nombre efecto directo. Y esto que ven acá es cómo interactúa de manera indirecta. Ustedes saben que somos fundamentalmente agua. Bueno, la radiación interactúa con el agua. Cuando interactúa, se genera la radiólisis del agua, generando estructuras simples pero muy reactivas, que lo que hacen es ionizar de manera indirecta a la cadena del ADN. Fíjense que primero, por eso se llama indirecto, porque es en 2 pasos. Primero ioniza el agua, genera radicales libres, que son muy reactivos, y esos radicales libres son los que terminan actuando sobre la cadena de ADN. Por lo tanto, tenemos daño de manera directa y de manera indirecta. Una vez que se genera el daño en el ADN, puede pasar una serie de cosas. Yo acá les muestro de manera muy pero muy simplificada cuáles pueden ser los caminos a seguir. El daño puede pasar, entonces se genera la respuesta, y esa respuesta es una reparación correcta del daño. Eso sería el mejor de los casos. En otra, se genera la respuesta, pero no existe reparación. Cuando no existe reparación del daño, el efecto es letal, la célula muere, y cuando la célula muere, dependiendo del número de células afectadas, podemos tener la patología tisular, dependiendo del número. Acá, directamente en este camino, toda la estructura irradiada muere. Otra de las cosas que puede pasar es que se active la reparación, pero esa reparación sea deficiente. Cuando esto sucede, fíjense que tenemos 3 caminos de manera muy simplificada. Cuando la reparación es deficiente, puede suceder que la muerte celular, puede suceder apoptosis. Cuando es deficiente, puede directamente tener un efecto letal. Y cuando la reparación es deficiente, puede repararse, pero esa reparación me genera un cambio, me genera una mutación de carácter no letal. A esa mutación el organismo la puede eliminar o no la puede eliminar. Si no la elimina, dependiendo de dónde se genere la mutación, si en una célula somática o germinal, tenemos 2 tipos de efectos distintos. Si es en la somática, hablamos de cáncer; si es en la germinal, de efectos hereditarios. Por lo tanto, tenemos un abanico de posibilidades. ¿Qué factores influyen potenciando o no este tipo de cosas? Bueno, la primera es algo que llamamos ley radiobiológica. Esta ley afirma que las células son más radiosensibles si son mitóticamente más activas y menos diferenciadas, que es lo que les pongo en este grafiquito que vemos acá. El oxígeno es un modulador positivo de la radiosensibilidad, y si la radiación se entrega en exposiciones separadas, es decir, si yo fracciono la entrega de esa radiación, la dosis total determinada para matar un número de células se incrementa, y el aumento se relaciona, como dice acá, con el intervalo entre exposiciones. ¿Qué significa esto? Que la reparación se ve favorecida por el fraccionamiento. Entonces el tiempo en el cual
o la frecuencia en la cual yo voy entregando esa dosis tiene que ver también. Me favorece la reparación. Las células también muestran distinta radiosensibilidad dependiendo de la etapa del ciclo de la división celular. La mayor radiosensibilidad la tenemos en la etapa G2 y al final de la etapa G1. Así que dependiendo también en el momento en el que esté sucediendo. Esta es la imagen que les mostré al principio. Esto que sucedió acá, fíjense que lo pueden googlear, así como está, le van a encontrar la nota en el diario. Al día de la fecha no tenemos idea de cómo siguió este caso. Lo que sí sabemos es que este paciente tenía 2 años, ingresó porque se cayó de la cama con su papá a la guardia, le indicaron una tomografía. El caso es que la tomografía duró 1 hora, duró 60 minutos. El padre estaba adentro con el paciente sosteniendo la cabeza mientras se estaba llevando a cabo el estudio y se tomaron 151 imágenes del mismo sector, del mismo corte tomográfico. ¿Ustedes saben cuánto dura una tomografía de cabeza? A ver, ¿alguien se anima a contarme cuánto dura una tomografía de cabeza? 7 segundos. Muy, pero muy poquito. Ya está bien que estábamos en el 2009, 2008 ahí. Pero 60 minutos es una exageración total. Total. Este caso fue paradigmático, salió en el diario, todo el mundo empezó a hablar mal de la tomografía después de esto. Fue un error en el equipo, fue una negligencia absoluta por parte de la persona que estaba llevando a cabo este procedimiento. Pero algo que les quiero contar es que una vez que cortan el estudio corta porque el padre se cansa las manos de sostener al hijo. El padre perderá a él. ¿Cómo? ¿Hola? Bueno, el estudio se corta porque el padre se cansa de sostener al hijo y cuando salen no tenían el estudio. Así que fueron y le hicieron otra tomografía bien de cabeza. O sea que el chico no solamente estuvo 1 hora ahí, sino que después fueron y le hicieron otra más para que el médico pueda evaluar lo que estaba sucediendo. Acá fallaron un montón de cosas que las vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pero en principio lo que podemos ver es que se nota de manera delimitada el corte tomográfico. Y vemos que está un poco enrojecida esa zona. Y también podemos ver un poco de alopecia, podemos ver una serie de cosas que indican de que algo pasó, ¿no? Bueno, y a eso vamos ahora. Esto que vimos acá en esta imagen, esto rojo, por decirlo de algún modo, entran en lo que vamos a denominar efectos deterministas. Los efectos de la radiación se pueden dividir en 2. Pueden ser, de todos ese abanico de posibilidades que les mostré, la podemos agrupar en dos grandes grupos, en efectos deterministas o efectos estocásticos. Los efectos deterministas involucran daños en un número significativo de células. El número de células afectadas y que muere es tal que provoca, anula el órgano o el tejido, por así decirlo. Afecta la funcionalidad del órgano o del tejido. Involucra un número importante de células, es un tipo de efecto que siempre caracterizamos como de alta dosis, es lo que se observa generalmente cuando tenemos altas dosis de radiación. Estos efectos tienen una característica, que es que tienen un umbral de dosis. Ustedes pueden ver acá, en este gráfico, de frecuencia en función de la dosis, no pasa nada, o sea, no aparece el efecto hasta un determinado valor de dosis. Este valor que yo indico acá es el umbral de dosis. A partir del umbral de dosis ya el efecto se empieza a expresar en la mayor cantidad de individuos posible, ¿no? Ese umbral de dosis es conocido. Y lo que sabemos de ese umbral de dosis es que si trabajamos por debajo del umbral, ese efecto no se va a expresar. Si trabajamos por encima, ya sabemos que sí. También sabemos que este efecto, si bien tiene un umbral de dosis, también varía con la radiosensibilidad de los individuos expuestos. Y este tipo de efectos siempre los caracterizamos con milligray, con la dosis absorbida.
con dosis absorbida. Los efectos deterministas, vamos a ver uno en especial, que es el de la piel, también por el caso que estamos hablando. A esto lo podemos englobar, o sea, mejor dicho, particularizar en efectos deterministas localizados. En piel se llama síndrome cutáneo radioinducido, y es un conjunto de síntomas que se observan luego de que se irradie localmente la piel. Acá lo que les muestro son rangos de dosis. Fíjense que no les pongo un número en particular, sino les pongo rangos de 0 a 2 Gray, de 2 a 5, de 5 a 10. Les pongo una variación temporal, efectos tempranos, intermedios, tardíos, es decir, los efectos que se observan de 0 a 2 en las primeras 2 semanas, 2 a 8 semanas, más de 40 semanas. Y fíjense lo que tenemos. Tenemos algo muy parecido a cómo caracterizamos las quemaduras. Tenemos eritemas, tenemos depilación, etcétera, etcétera. Las quemaduras radioinducidas, por decirlo de algún modo, son observablemente iguales a las quemaduras por temperatura, por así decirlo. Tienen una serie de diferencias. A ver si las pongo ahí. Una serie de diferencias. Las quemaduras radioinducidas, el síndrome cutáneo radioinducido, va en profundidad. Las quemaduras superficiales no. Las quemaduras radioinducidas pueden llegar incluso hasta el hueso de una persona. Son en profundidad. Las por temperatura no. Puede ser que nosotros no nos demos cuenta. A ver, si vos te quemás la mano con la hornalla, sacás la mano enseguida. Bueno, con la radiación no pasa eso. Puede ser que los efectos los empieces a ver después de varias semanas, incluso después de meses. Estos efectos dependen de la dosis, del tipo de radiación y la energía, y también dependen de la superficie irradiada, del área irradiada. Sí sabemos que la capa basal de la epidermis es la más sensible de todas. Y también sabemos de que este síndrome tiene es cíclico, por así decirlo. Tenemos etapas en las cuales muy intensas y muy críticas, seguidas de etapas mucho más relajadas y tranquilas, y puede ser que vuelva después. Es un síndrome muy doloroso, y sumamente difícil de tratar. Algo que le decimos siempre a todos es que nunca hay que biopsiar este tipo de lesiones radioinducidas. Nunca, son muy, pero muy difíciles. Esto es poco intuitivo para aquellos que ven la lesión y enseguida quieren hacer la biopsia, sobre todo para los dermatólogos. Cuando son radioinducidas, está contraindicado. Está contraindicado. Sí sabemos que a ustedes les va a pasar una de dos cosas. O van a realizar un procedimiento y van a conocer la dosis, porque se las indica el equipo, porque tienen una estimación. Entonces, si ustedes andan por alguno de estos rangos, van a saber qué esperar en el desarrollo de la lesión de la persona. Por el contrario, a veces se van a encontrar con personas que pasaron por algún procedimiento que involucre radiaciones y viene con alguno de estos, con alguna de estas cosas. Cuando sucede eso, ustedes, a partir de verlo, a partir de tratarlo, van a poder inferir en qué rango de dosis estuvo. Va a ser depende de cómo sea la intervención, ¿no? Por lo general, en los procedimientos intervencionistas, sobre todo, tenemos una idea de la dosis que entregamos, por lo tanto podemos estimar cuáles podrían ser los efectos o no que esa persona puede llegar a tener, y también podemos asesorar a esa persona con respecto a esto. Esta imagen que les muestro acá está disponible en esta web. Esto sucede mucho en intervencionismo. Fíjense la lesión que tiene esta persona, una lesión que se ve, ¿ven el cuadrado que está acá? Eso es el campo de radiación. Y fíjense que está en la espalda, fíjense cómo se ve el cuadrado perfecto. Y fíjense las características de la lesión, cómo va en profundidad y cómo se va comiendo, por así decirlo. Y esta es una secuencia temporal.
Esta es una lesión por radiación de un hombre de 40 años que se sometió a múltiples procedimientos de angiografía y de angioplastía. La secuencia temporal es así. En la figura A es 6 a 8 semanas después de la exposición. Primero aparece un eritema con un área central sumamente llamativa. El segundo, de 16 a 21 semanas después. Fíjense que parece distinta, o sea, es totalmente distinta. Se ve piel despigmentada, como dice acá, con un área central de necrosis, esto que ven acá. Y fíjense cómo es de 18 a 21 meses. Meses estamos hablando ahora. Se observa necrosis profunda con bordes atróficos. Por lo tanto, fíjense la importancia de estar. A ver, en intervencionismo hay procedimientos que van a ser simples, cortos, van a haber procedimientos que se van a complicar y van a implicar más radiación, más tiempo de exposición, sea como fuere. La idea es que ustedes tengan presente de que mayor tiempo de radiación, mayor dosis, y que las dosis en piel son importantes y que necesitamos conocerlas cuando abordamos este tipo de cosas, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Hay pacientes que se realizan este tipo de procedimientos y las lesiones, como pueden observar ustedes, como pueden leer acá, aparecen mucho tiempo después. Entonces, en vez de recurrir al médico que le realizó el procedimiento, recurren directamente a un dermatólogo. El dermatólogo empieza, si no está debidamente capacitado en lo que es radiomedicina, puede ser de que tenga otro tipo de diagnósticos antes y vaya descartando, hasta que finalmente alguien le pregunta, señor, ¿usted se sometió a algún procedimiento coronario, etcétera, etcétera? Y ahí la persona cuenta qué es lo que le pasó. Pasa mucho de que hay pacientes que dan vueltas hasta que finalmente nos enteramos de que esta persona tuvo un procedimiento intervencionista. Los pacientes no tienen por qué saber que se les aplicó radiación. O sea, tienen que saberlo, pero puede ser que no entiendan cuáles son los riesgos. Y esos riesgos están mal comunicados. Eso sí es responsabilidad de nosotros comunicarles antes de realizar el procedimiento con qué se lo estamos haciendo y cuáles son los riesgos. Y después de finalizado el procedimiento, tener una idea de la dosis que estuvimos utilizando para poder asesorarlo con lo que va a ser toda la vida posterior, todos esos meses posteriores, a ver si es esperable algún tipo de cosa. Estas lesiones son muy, pero muy dolorosas. Hay otros efectos deterministas localizados, como son los de cristalino. Cristalino yo les dije que es una estructura muy radiosensible. Aquí el efecto son opacidades que empiezan como opacidades puntuales, pero que después, en la etapa más avanzada, ya podemos hablar de catarata. Esto también es muy normal en pacientes que se expusieron mucho los ojos, por ejemplo, en algún estudio, en alguna tomografía, por ejemplo, mal hecha, o en trabajadores, es decir, médicos, médicas, personal técnico, personal de enfermería, que trabaja en intervencionismo, que trabaja con el famoso arco en C. En este tipo de personal que no usa gafas plomadas, que no se cuida, en este tipo de personal es muy común hoy por hoy ver opacidades puntuales. Como les pongo acá, fíjense que antes el cristalino se comprobó su mayor radiosensibilidad hace muy pocos años. Se sabía que era radiosensible, pero no sabía que era tan radiosensible, por así decirlo. Se juntó la evidencia científica necesaria para poder hablar de este tema y poder bajar un montón los umbrales. Fíjense que antes el umbral de dosis era de 5 grays, es decir, alguien pensaba que si trabajaba por debajo de los 5 grays no iba a tener opacidades, y hoy el umbral es de 0,5. Hay una diferencia importante. Por eso hay que cuidarlo mucho al cristalino. Y después tenemos el efecto determinista por excelencia, que es el famoso síndrome agudo de radiación, es el que vemos en las películas, es el que vemos, por ejemplo, no sé si vieron la serie Chernobyl. En Chernobyl, la nueva que salió, esa que tiene esa miniserie, se observa mucho los efectos, está muy bien hecha en ese sentido, los efectos del síndrome agudo de radiación.
se entiende como lo que dice acá, un espectro de respuestas que implican reacciones hematopoyéticas, gastrointestinales, cardiovasculares y el sistema nervioso a una dosis muy alta, pero que ya no es localizada. La dosis para que se exprese este síndrome tiene que ser dosis en todo el cuerpo o la mayor parte del cuerpo. La respuesta se divide en 4 síndromes separados que dependen mucho de la dosis. Bien, acá yo les resalto los rangos de dosis. Tenemos la parte podrómica, donde el paciente tiene náuseas, vómitos tempranos a las pocas horas de la irradiación. Esto se ve más o menos a las 2 grays. Esto sirve mucho para la gente para los primeros respondedores, se dice así, ante las situaciones de emergencia. Yo trabajaba en el Centro Atómico de Ezeiza, para la Comisión Nacional de Energía Atómica, y a los médicos que se entrenaban en los simulacros y los que se entrenaban para poder dar respuesta ante un posible escenario totalmente de emergencia, los entrenábamos para ver esto también, ¿no? De qué síntoma ves, bueno, en qué rango de dosis andás, ¿no? Para poder hacer ese primer, ¿cómo se llama? Me sale screening, pero no es el screening. Bueno, ya me va a salir. Teníamos eso trabajado, ¿no? De poder ver algunos síntomas e inferir qué dosis tenía esa persona. El hematopoyético, en dosis entre 2 y 8 grays, agotamiento severo de elementos sanguíneos debido a muerte celular, gastrointestinal, dosis mayores a 5 gray, anorexia, letargia, diarrea, disminución de fluidos, etcétera, etcétera. Y neurovascular después de los 20 grays, es decir, dosis mayores a 20 grays. Generalmente produce una muerte rápida, que nos llega a las horas o a los días. Esto es lo que van a ver, casi siempre se ve en las películas en las que hay una ojiva nuclear que han pasado de un lado a otro y la persona que lo lleva empieza a tener síntomas y demás. Lo que muestran las películas en esos momentos es esto que yo les muestro acá, es el síndrome agudo de radiación. Les recomiendo mucho la serie de Chernobyl igual. Y después tenemos los famosos efectos estocásticos. Estos son los efectos que involucran cáncer y efectos heredables, es decir, aquellos que son productos de la mutación o el cambio en una célula somática o célula germinal debido a una reparación que terminó en una mutación. Básicamente es eso. ¿Cuál es el problema con estos efectos? Es que no tienen umbral de dosis. No tienen umbral de dosis. Por lo tanto, como pueden ver acá, la frecuencia de aparición en función de la dosis tiene esta forma. ¿Qué significa esto? Que no me importa cuán chica es la dosis, el riesgo nunca es 0. Y son efectos que nosotros los relacionamos con exposiciones a bajas dosis. ¿Cuál es el problema con estos efectos? Insisto, no importa cuán baja sea la dosis, el riesgo nunca es 0. Y son de estos efectos, básicamente, de los que nos tenemos que cuidar un montón. Porque los efectos deterministas, si nosotros trabajamos por debajo de los umbrales, no pasa nada. Pero en los efectos estocásticos el riesgo nunca es 0. El cáncer radioinducido lo vamos a entender nosotros como un proceso mediante el cual la radiación induce un daño en el genoma celular y es de manera probabilística. Pero también sabemos que las mutaciones no son exclusivas de la radiación. Esas mutaciones que genera la radiación se agregan, como dice acá, a este pool de mutaciones que surgen como resultado de otros agentes genotóxicos. Eso sí lo sabemos. Hay algo que se llama atributabilidad, que tiene que ver con atribuir un cáncer a una razón, a un agente en particular, ¿no? Eso con la radiación no sucede, porque no podemos atribuir, o sea, no hay nada que se exprese distinto, por así decirlo, en el organismo de una persona que haga darnos cuenta de que un determinado tipo de cáncer está relacionado con una exposición en particular, ¿no? Eso no lo podemos hacer ahora. Sí podemos inferir que se puede ver a sí sabemos que la radiación es causal de cáncer, pero el camino inverso no lo podemos hacer. Por eso cuando se generan algunas situaciones en donde una persona, por ejemplo, legal,
que quiera atribuir su cáncer a un evento de exposición o a condiciones de trabajo deficientes, lo que hacemos también, todos de manera multidisciplinaria, entre los médicos, los físicos médicos, todos los que hacemos la evaluación para esto, es juntar un montón de evidencia, ¿no? Poder caracterizar de la mejor manera cuál fue la situación y ver si realmente, pero nunca lo vamos a poder saber un 100%, se debe o no a tal o cual agente. Existe siempre un tiempo mínimo entre la radiación y la aparición de un cáncer radioinducido. Y ese tiempo se llama periodo mínimo de latencia. Va a depender de la edad, del tipo de tumor, y podemos hablar desde 2 años hasta más de 2 años, hasta más de 10 años, ¿no? Nos sucede eso también, de que el riesgo nunca es cero y de que esos efectos pueden aparecer muchos años posterior a la radiación, a las situaciones de exposición que vivimos. Esto que les decía hoy temprano, de cuán distinto es cuando es un adulto, cuando es un pediátrico, y fíjense qué distinto es cuando son hombres y mujeres también. El riesgo de incidencia de cáncer durante toda la vida, según sexo y edad, durante la exposición a una dosis de 10 milisieverts. Estas son estimaciones realizadas en una población en particular, que es la de Estados Unidos, y está publicado en este informe que ven acá. Esto es, porcentaje de riesgo en función de la edad, en rojo hombres, en azul mujeres. Fíjense qué distinto que es. Qué distinto que es. En los pediátricos, el riesgo de un recién nacido con respecto a una mujer de 40 años. Es un montón la diferencia. El riesgo en los pediátricos es muchísimo más alto. Y el riesgo para las mujeres también es más alto en comparación a los hombres. Estas curvas que ven acá, yo las puse hasta 40 años. Si nosotros la extendiéramos hasta 80, por ejemplo, esas curvas se van juntando. Y ya nos comportaríamos de la misma manera. Pero todo lo que es la edad fértil, lo que es la adultez temprana, por así decirlo, la niñez y adolescencia, tenemos esto que ven acá. Por lo tanto, a nosotros no nos puede dar lo mismo irradiar a un pediátrico que irradiar a un adolescente. No nos puede dar lo mismo. El riesgo de cáncer, como les pongo acá, resultante de la exposición, es mayor en pediátricos en comparación a los adultos, y segundo, el riesgo de cáncer asociado a la exposición es inferior en hombres que en mujeres. Y eso es un resultado importante de este estudio, sumamente importante. Esto que les veo acá, que les muestro acá, es una presentación también, pero ya de manera cualitativa, acerca del riesgo de cada prueba diagnóstica en pacientes pediátricos. Esto está publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2016. Fíjense que, por ejemplo, una TCR craneal a un chico de 1 año de edad tiene un riesgo bajo, bajo, bajo. Pero ya pedir un PET-CT, ya el riesgo es moderado. Esto es como para tener una idea, un pantallazo rápido, ¿no? Un pantallazo rápido. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de solicitar. Y esto que ven acá, este 2 o 3 veces que les señalo acá, tiene que ver con el riesgo que tienen las poblaciones pediátricas. Es decir, los chicos tienen un factor incrementado de riesgo entre 2 y 3 veces con respecto a un adulto. Y eso también es importante y es necesario que lo tengan ustedes en cuenta, que van a ser los futuros médicos que van a solicitar exámenes. Van a solicitar. Los efectos hereditarios son condiciones patológicas que surgen como consecuencia de un daño genético, que se transmite de una generación a otra. Ahora bien, nosotros, el sistema de protección radiológica incorpora el efecto hereditario como un efecto estocástico, pero no porque tengamos datos suficientes en humanos. O sea, toda esta cantidad de información radiobiológica que les estoy mostrando tiene su base científica, básicamente en los estudios que se le han hecho a la población, a la cohorte de Hiroshima y Nagasaki, a toda la población que sobrevivió y a su descendencia. Toda esa información estadística, epidemiológica que tenemos ahí es la base para nosotros poder hacer todas estas estimaciones que hacemos y poder hablar y clasificar a los efectos como los estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa con los efectos hereditarios? Desde Hiroshima hasta acá habrán pasado 3 generaciones, 4. No tenemos estadísticas suficientes para poder
hablar de estos efectos en humanos. Pero sí lo tenemos esta estadística robusta en animales. Y en animales lo que se observa es que sí hay efectos hereditarios. Entonces todo lo que es el sistema de protección radiológica incorpora estos efectos hereditarios dentro de lo que son nuestros efectos estocásticos de manera conservadora. Seguramente, con el paso de los años y de las generaciones, vamos a poder tener una estadística robusta en personas. Pero hasta ahora la tenemos de los animales y es una estimación razonable poder trasladarla a la base de la estimación de riesgo en personas. Después hay unos efectos que ya hay mucha información dando vuelta a esto, que se llaman efectos non-targeted. Estos efectos se refieren a efectos inducidos por la radiación que se manifiestan en células cuyo núcleo no fue directamente irradiado. Yo les dije que la base de los demás efectos tenían que ver con la irradiación en el núcleo. Bueno, también les dije que no era la única estructura radiosensible. Estos efectos provocan cambios celulares, pero no ocurren en el volumen del núcleo celular. Aquí la radiación puede haber interactuado con el citoplasma, con células vecinas, con otros órganos o tejidos. El caso es que se da una comunicación entre estas células y esta comunicación induce el daño, induce esos efectos. Esto lo podemos entender como inestabilidad genómica en la progenie de las células irradiadas, como le pongo acá. Se conoce también como efecto bystander o efecto de la vecindad, a través de los factores clastogénicos producidos en el plasma. Es decir, hay una batería de cosas que pasan dentro de la célula que no están directamente relacionadas con la irradiación del núcleo, propiamente dicho, sino con qué es lo que pasa cuando otras estructuras y células vecinas incluso son irradiadas. Las células se comunican. Después, lo que les quería contar acerca de la irradiación y el embarazo es qué pasa con los embriones o con los fetos. La exposición, el efecto, depende fundamentalmente del momento del embarazo en el que ocurre la exposición y de la dosis. Depende del momento y depende de la dosis. Cuando el número de células en el embrión es chiquito, es decir, estamos en las primeras semanas, la irradiación, el efecto más probable que tiene es un error en la implantación o directamente la muerte no detectable. Aquí ya no hablamos de malformaciones ni nada por el estilo. Decimos que el efecto es de todo o nada. Ya durante la semana de la 8 a la 25, sabemos que el sistema nervioso es muy sensible a la radiación. Acá las dosis fetales, que son mayores a 100 miligray, pueden dar como efecto una disminución del coeficiente intelectual. Y sí sabemos que la sensibilidad más elevada se da entre la semana 8 y la 15, es decir, durante el proceso de organogénesis, que es cuando menos diferenciado está. Ahí, esa etapa es la más radiosensible de todas. Generalmente las tiramos directamente nosotros hasta 21 a 22 semanas, de manera conservadora. Durante el resto del periodo de mayor organogénesis, tenemos más o menos un umbral de dosis entre 100 y 200 miligray. Es decir, nosotros tomamos también de manera conservadora, si bien están entre 100 y 200, nos quedamos en 100 miligramos. Estas dosis de las que estamos hablando son dosis mucho más altas de las que se alcanzan en la mayoría de los procedimientos diagnósticos y de medicina nuclear. Estos 100 miligramos es mucho mayor de lo que es una tomografía, por ejemplo. Pero bueno, esto se lo quería aclarar. Esto de ninguna manera quiere decir que no se haga algún tipo de estimación acerca de la dosis en el embrión o el feto cuando estemos solicitando este tipo de cosas. Sabemos que o lo tratamos de retrasar o tratamos de cambiar la modalidad, una que no tenga radiaciones, o están en juego otras cosas. Y ahí sí hay que consultar con la madre, hay que ver cómo se procede, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que les quería contar es que desde el punto de vista de la protección radiológica, el paciente es la madre. El paciente es la madre. El embrión o el feto para el sistema de protección radiológica forma parte de lo que vamos a llamar miembros del público.
Y ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Fíjense que dentro de un servicio tenemos gente con un montón de roles distintos. Unos son pacientes, otros están en la sala de espera, otros son médicos, técnicos, etcétera, etcétera. Por eso, vamos a hablar de lo que es la protección del paciente y la protección del personal, y vamos a ver de que una está de la mano de la otra forzosamente. Para eso, el sistema de protección lo que hace es clasificar las categorías de exposición, y esto de la mano con lo que le venía diciendo recién. Tenemos exposición ocupacional, que es la que recibe cualquier trabajador o trabajadora como resultado de su trabajo, la exposición de los pacientes, que es una exposición intencional para beneficio del paciente, y tenemos exposición del público, que lo que hacemos nosotros es decir, aquellos que no son ni trabajadores ni pacientes, entran como miembros del público. Y el caso especial que tienen es el del embrión o el feto, que para el sistema de protección radiológica se toma como miembro del público. ¿Cómo hacemos para encarar la radioprotección entonces con estas categorías y estos distintos roles que vamos teniendo? Tenemos 3 principios fundamentales, de los cuales hay uno que para ustedes es sumamente importante, que es el primero, el de justificación. La justificación implica que cualquier decisión que ustedes tomen tiene que implicar más beneficio que daño. Sí o sí tiene que haber más beneficios que daños. La valoración del diagnóstico, los beneficios terapéuticos, como dice ahí, y los potenciales daños derivados de la radiación. Todo eso tiene que dar más beneficio que daño. Un estudio que ustedes solicitan tiene que ser un estudio que les agregue información o que les dé información que ustedes no tenían. No pueden pedir un estudio que les dé información redundante, sobre todo en el tema de radiaciones ionizantes. El segundo es el de optimización. Este principio lo conocemos todos como ALARA, tan bajo como sea razonablemente alcanzable, e implica que todos los procedimientos que tengan radiación ionizante tienen que utilizar la menor dosis posible. La menor dosis posible. Y el último es el de aplicación de límites de dosis, que lo que te asegura es que nadie esté expuesto a radiación, a riesgos de la radiación considerados inaceptables. Y esto vamos a verlo un poquito más. ¿Qué vamos a entender por paciente? A ese individuo que recibe la exposición y que espera un beneficio. Espera un beneficio. Y el problema que tenemos con los pacientes es que nosotros no podemos reducir la dosis indefinidamente. No podemos, porque si no se altera el resultado del estudio o del tratamiento. Es decir, siempre va a haber un mínimo de dosis a partir del cual nosotros vamos a empezar a trabajar, porque si no, no podemos tener la información o el tratamiento que queremos. Este que ven acá es la publicación 105 del ICRP, de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, está en castellano, se los recomiendo, trata y mucho de la protección radiológica de los pacientes. Les da tips, les da enfoques, les da información actualizada, está bueno que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el límite de dosis de los pacientes? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo los médicos y que quiero que se lo lleven de acá como uno de los resultados más importantes de la clase de hoy. Los pacientes no tienen límite de dosis. No tienen. Los que tienen límite de dosis son los trabajadores y los miembros del público. Pero los pacientes no. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y mucho, pues ya hablamos de los riesgos. Por lo tanto, se hace mucho hincapié en la justificación de los estudios, en la optimización de la protección y de los protocolos, que trabajemos de manera eficiente y que utilicemos niveles de referencia. Es decir, algún número que me dé idea de cuánta dosis está recibiendo esa persona, para poder compararnos, ¿no? Fíjense, estos son niveles de referencia para 3 estudios que agarré al azar. TC de cabeza, abdomen, abdomen y pelvis. Y fíjense las referencias, estas son publicadas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que un tomógrafo te da 2 índices de dosis. Te da el CTDI-VOL o el DLP. Si no lo saben, lo van a ver pronto. Van a ver que en los estudios ustedes les va a dar, bueno, la imagen y les va a dar una serie de números y de datos. Les va a dar esto. Fíjense la diferencia. Esto que ven acá son valores publicados por país o por región. Y pueden ver que son distintos. El CTDI-VOL, generalmente a la dosis total la aproximamos más con esta, con el DLP. Pero fíjense que son distintos, de 1200 a 930, es una diferencia para el de cabeza. Pero miren el de abdomen, desde 560 hasta 700. Es decir, tienen un número con el cual pueden compararse con otros países o con otros institutos. Generalmente los niveles de referencia se hacen por institución, se hacen por país y se hacen por región.
Nosotros acá en Argentina hay algunas experiencias, yo hice una en Córdoba, hay una también Garham hizo, están muy buenas para implementar en los servicios, porque nos ayuda a ver cómo estamos trabajando. Esto es como conocemos el principio de ALARA, de optimización. Tan bajo como sea razonablemente alcanzable es la sigla y es la traducción. En este sentido, me gustaría que se lleven esto, que trabajar de manera optimizada implica usar la menos dosis de radiación que yo pueda. Y esto en una imagen lo podemos traducir de la siguiente manera. Yo necesito que mi imagen tenga información diagnóstica, no necesito que sea linda. Necesito una imagen que tenga la información diagnóstica con la menor dosis de radiación posible. Esto es importante. Y otra cosa importante es irradiar solamente el área de interés, nada hacer proyecciones exageradas, solo las proyecciones que necesito, y evitar información redundante. ¿Y esto por qué se los digo? Parece una obviedad, pero sucede mucho sobre todo en los cambios de guardia y demás, que se solicitan estudios, estudios que se hicieron, por ejemplo, no sé, en el turno anterior, ¿no? Me pasó en Rosario, me pasó en Córdoba también, de en una institución en la cual a un neonato le hicieron 80 placas en un mes. Un chico que estaba en una incubadora, estaba internado, le hicieron 80 placas en un mes. Y se las hicieron no para... la excusa, la razón fue que cada residente que entraba en su turno correspondiente pedía una batería de exámenes. Entonces ustedes ya saben con todo lo que vieron hoy, de que eso fue totalmente innecesario, de que era información redundante, de que solicitar hasta 2 placas por día implica, sin que eso me modifique mi conducta como médico, sin que eso me modifique el diagnóstico, solamente para tildar una checklist a la mañana, no está justificado y no es una buena forma de trabajo. Y eso pasa, y pasa y mucho. Por eso, evitar estudios radiológicos con información redundante, evitar la automatización, evitar la mecanización a la hora de solicitar los exámenes. El examen a mí me tiene que cambiar la conducta diagnóstica, me tiene que dar información que me cambie la conducta o me tiene que dar información que reafirme algo que yo sospecho porque tengo otra evidencia que me lleva a ese camino, o me tiene que hacer evaluar el tratamiento. Pero nunca puede ser porque sí, nunca puede ser porque yo quiero mi placa, no quiero la placa del que estaba antes, a conciencia y de manera justificada. Esto que ven acá es algo esta imagen es sumamente exagerada, está en internet hace mucho tiempo dando vueltas. Es una imagen horrible, a campo abierto, exagerada. Fíjense que acá se irradió prácticamente al chico entero, cuando la zona irradiar era muy chiquita. Bueno, esto es lo que hay que evitar que pase. Esto es lo que hay que evitar. Sobre todo con neonatos, insisto. El tema de los chicos es sumamente importante. Las exposiciones médicas entonces siempre tienen que estar debidamente justificadas. Por lo tanto, la evaluación que ustedes hagan tiene que contemplar, obviamente, la historia clínica, si tuvo estudios radiológicos previos, qué tratamientos le hicieron, mayor precaución en el caso de los chicos, y también fomentar la interconsulta, porque preguntar y charlar con un colega no tiene nada de malo, sobre todo en las instituciones en las que son grandes y tienen la posibilidad de charlar de un servicio a otro, ¿no? Ahí existe esa posibilidad. Y hay gente que estudia, hay especialistas en diagnóstico por imágenes, que les puede dar una mano enorme a la hora de pedir una determinada proyección o algo por el estilo. Y de nuevo, 1/3 de los estudios que se realizan son innecesarios. El 30% de todos los estudios radiológicos que se hacen son innecesarios. Hay que trabajar mucho ahí. Las normas básicas de seguridad radiológica, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo recomiendan, o sea, no son personas, no es Luz Fernández la que les dice esto, recomienda lo siguiente. La justificación del estudio radiológico de un paciente que se realice siempre en consulta entre el médico que lo realiza y el médico que lo prescribe.
Si esta consulta es difícil, lo que se recomienda es que usen una guía de criterios de prescripción, elaborada por sociedades médicas pertinentes, obviamente, que en la solicitud del estudio incorporen toda la información clínica necesaria y que tengan las proyecciones apropiadas al caso, no todas las proyecciones posibles. Es importante conseguir los estudios previos también, para evitar repetir los estudios. Y también, de nuevo, soy muy hincha con esto, mayores precauciones con pediátricos, son más radiosensibles, sobre todo los recién nacidos. ¿Cuáles guías pueden consultar ustedes en caso de que la interconsulta sea difícil? Yo acá les muestro 4. Esta que ven acá, la guía de recomendaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imágenes, esta es argentina, tiene la 2ª edición, estamos esperando que salga la 3ª. Esta guía es sumamente práctica, ponen así como está en Google y salta, la pueden descargar, es gratis. Después acá les muestro otras, esta es la de la Unión Europea, esta, el iRefer es de Inglaterra, creo, y esta obviamente es de Estados Unidos. Pero son muy parecidas entre ellas, alguna que otra diferencia. La guía argentina también está basada en esas, se las recomiendo y mucho. ¿Cuándo un estudio no está justificado? Bueno, primero, no estar al tanto de los riesgos relacionados con el uso de radiación y las dosis involucradas implica que ustedes estén solicitando algo con mucho desconocimiento. Ahí no está justificado. Que ustedes ignoren o desconozcan las guías de solicitud de exámenes radiológicos. Cuando la información clínica no sea suficiente. Por presión del paciente también les va a pasar, de que el mismo paciente va a querer una placa, una tomografía, algo que le hagan. Eso pasa mucho, sobre todo con la gente mayor, o cambian de médico hasta que encuentran el médico que les dice que sí, tomá, andá y hacete esta placa. Por medicina defensiva también, por presión para promover alguna tecnología, por falta de diálogo entre los prescriptores y los que hacen el examen, por falta de diálogo entre las guardias médicas seguidas. Eso creo que es una de las principales causas, una de las principales. Por pruebas demasiado frecuentes o innecesarias, por actuación en base a experiencia personal o anécdota, es decir, porque en este hospital lo hicimos toda la vida así, porque a mí me enseñaron cuando yo me formé hace 30 años atrás que esto es así. Bueno, cuando se toman decisiones en base a este tipo de experiencias sin un sustento científico importante, eso no está justificado. Por falta de recursos, de conocimiento del equipo para realizar estudios alternativos también. Volvamos al caso disparador de esta clase. Yo le hice ya algunas preguntas de esto, pero me interesa quedarnos en esta. Este chico, ¿qué clase de efectos va a tener? ¿Qué esperamos de alguien que se irradió como se irradió acá? ¿Qué órganos fueron afectados? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son órganos radiosensibles del área en la que se irradió? Cristalino, tiroides, cerebro. ¿Qué efectos voy a esperar? Ahí ya veo algunos efectos deterministas, efectos en piel. Puede que tenga efectos también en cristalino. ¿Cuál es el riesgo de efectos estocásticos? ¿Lo puedo cuantificar? El padre que estaba ahí, ¿es necesario que esté ahí adentro? ¿Es usual que los padres y las madres o las abuelas, los tíos acompañen a los pacientes pediátricos? ¿Fue correcta la indicación clínica de pedirle una tomografía a un nene de 2 años que no tenía ningún síntoma neurológico ni nada por el estilo porque se cayó de la cama? ¿Estaba justificado entonces el estudio? Bueno, todas esas cosas se las dejo para que los pensemos. Lo pensemos entre todos y empecemos a buscarle la vuelta a este tipo de cosas. Si no me quería ir con esto. ¿Qué pasa con los acompañantes de los estudios? Nosotros bajo ningún punto de vista tenemos que permitir que haya alguien dentro de la sala de irradiación. Si no queda otra, tenemos que pensarlo e implementarlo. Siempre se recomienda, acá les muestro también esta publicación para que ustedes tengan de base, es muy buena, protección radiológica en exposiciones médicas. Esta publicación lo que recomienda es, primero, tener protocolos que involucren métodos para evitar la necesidad de sostener al paciente, esto es
usar sedación cuando corresponda y el uso de inmovilizadores, criterios que especifiquen las personas a las que se les permite ayudar, por ejemplo, una persona embarazada no, métodos de posicionamiento y protección de la persona que va a estar adentro del recinto, es decir, le vamos a indicar dónde pararse, cuál es el mejor lugar para pararse, y le vamos a dar los elementos de protección. Y obviamente, mucha capacitación técnica para no tener que repetir un estudio. Eso es importantísimo. Protecciones para pacientes hay un montón, siempre es una discusión, si las usamos, si no las usamos. Yo, personalmente, creo de que si la van a utilizar tienen que estar muy capacitados, muy capacitados. No es solamente poner la protección encima del paciente. Ponerla mal puede implicar mayor dosis, ponerla mal puede implicar que repitan los estudios, sobre todo, por ejemplo, en las mamografías. Hay una tendencia que las mujeres pidan protectores tiroideos cuando puede ser que influya de manera negativa en el estudio y haya que repetirlo, con lo cual también hay que tratar de entrenar también la comunicación en eso. Pero protecciones hoy por hoy hay de todo. Hay plomadas y sin plomo. Como les pongo acá, no siempre es adecuado y ventajoso utilizarlos. Yo prefiero, y siempre le digo a todos cuando doy las clases, de que es mejor, antes que poner un elemento de protección en pacientes, es mejor optimizar y justificar debidamente la práctica. A veces, toqueteando algunos parámetros técnicos, podemos tener la misma calidad de imagen y podemos cuidar órganos sensibles de los pacientes. Obviamente tenemos que cuidar al paciente y nos tenemos que cuidar nosotros también. ¿Por qué es esto? Porque si bien las fuentes de irradiación puede ser externa al paciente, como es el caso de rayos X, o incorporar material, un radiofármaco, material radioactivo dentro de la persona, como sea, si, por ejemplo, en medicina nuclear, incorporamos el radiofármaco a la persona está irradiando y nosotros nos podemos irradiar. Se convierte en una fuente. En el caso, por ejemplo, un estudio de rayos X, que es lo que les pongo acá abajo, tengo la fuente de irradiación, tengo el haz primario y tengo la persona. El haz primario interactúa solo con la persona, pero cuando interactúa genera radiación dispersa en todas direcciones. Y es esta radiación dispersa de la que me tengo que cuidar. Porque el tubo irradia al paciente, pero el paciente dispersa y nos irradia a nosotros. Por lo tanto, para poder disminuir esto, tenemos 4 herramientas, que dependiendo de la modalidad van a poder usar más unas o más otras. La primera es el tiempo. Y sabemos que a menor tiempo de exposición, menor dosis. O sea, mientras más rápido hagamos la cosa, menos vamos a exponer. Esto es un parámetro importante en el intervencionismo. Mientras más entrenados estemos, más rápido vamos a poder realizar los procedimientos, menos exposición vamos a tener. Otro parámetro es la distancia. Yo creo que es la mejor para usar, la mejor de todas, porque no implica ni gastos en recursos, y es solamente alejarse de la fuente de irradiación. Lo que dice la distancia es lo siguiente. Miren el dibujito que está acá. Si ustedes, por ejemplo, están parados a 1 metro de la fuente de exposición y se alejan 1 metro más, van a recibir 1/4 de lo que recibían antes. Alejarse 1 metro más es un paso largo. Un paso largo. Es decir, si esta fuente es mi paciente y yo estoy parado al lado de la camilla, más o menos a 1 metro, si yo me alejo un paso más para atrás, estoy recibiendo 1/4 de lo que recibía antes, que es un montón disminuir eso, un montón. Estos son ejemplos de cómo usar la distancia. Fíjense, esto es un arco en C, este perfil de colores implica dosis, en rojo mucha dosis, verde poquita dosis. Tengo el tubo abajo del paciente, el paciente se está irradiando, emite radiación dispersa en todas direcciones y tengo la persona que dirige el procedimiento aquí. Fíjense que en rojo tengo alta tasa de dosis, en miligray por hora está, 8 miligray por hora. Si esta persona se corre 1 metro para atrás, hace un paso largo para atrás, fíjense cómo cambia el perfil. Cómo cambia el perfil de dosis. Es sumamente importante. Sumamente importante el tema de la distancia aquí y el uso de elementos de protección personal. En esta imagen falta una cortina plomada acá. Fíjense que la zona roja es la zona de mayor exposición, extremidades bajas y manos. Esto que ven acá, que parece una araña,
es un tomógrafo visto desde arriba, ¿no? Y estas curvas que ustedes ven se llaman curvas de isodosis. Cada punto de cada curva tiene el mismo valor de dosis. Por ejemplo, en esta 50, 20, 10. Más allá del valor, del número, de lo que fuere, yo lo que quiero que vean de acá es que hay una curva en la cual la dosis es casi cero, que es acá. Es decir, si ustedes tienen que estar dentro de la sala de tomografía, el mejor lugar para pararse es al lado del gantry. Ahí la tasa de dosis es casi cero. Y acá lo ven en otro equipo. Fíjense que por acá la dosis sumamente bajita. Sumamente bajita. Conviene más pararse acá, al lado del gantry, que pararse a los pies de la camilla. Y esto es algo que se lo podemos decir también a una persona que tenga que estar adentro del recinto acompañando a alguien. Está cerca y se está radiando muy pero muy poco. Por supuesto, a esto hay que agregarle los elementos de protección personal y demás. ¿Cuáles son los elementos de protección personal? Bueno, ustedes seguramente ya están familiarizados con el famoso delantal plomado. Si están en procedimientos intervencionistas, recomendamos mucho el chaleco de pollera porque distribuye mejor el peso. Ustedes piensen que un delantal plomado está pesando entre 3 y 4 kilos. Si tenemos todo ese peso en los hombros durante 3 horas que me dura un procedimiento, créanme que les va a pasar factura a la espalda. Cuando usamos chaleco y pollera, el 70% del peso pasa a la cadera, y eso alivia muchísimo, muchísimo la espalda. Gafas plomadas, collarines plomados para proteger tiroides, y obviamente ya a esta altura, nosotros por ejemplo en MKS, ya no, la mayoría de las cosas que vendemos ya no son con caucho plomado, usamos gomas que tienen aleaciones que tienen menos plomo, y unas directamente que no tienen plomo, y que tienen garantizada la atenuación, y eso es mucho más liviano. Estamos hablando de reducciones de casi el 25% en peso, lo cual es un montón. Y tenemos elementos de protección estructurales. Tenemos los famosos biombos, las cortinillas también plomadas, y esto que les muestro acá es todo lo que debería tener, por ejemplo, un arco en C. La mampara suspendida es una de las mejores herramientas de radioprotección disponibles estructurales. Si tienen un equipo que tenga esa mampara, les pido por favor que lo usen. Esta mampara se sostiene, está plomada, y se pone lo más cerca posible del paciente. Cuando la utilizamos, tenemos protegido casi todo el tronco superior de la persona que la dirige el procedimiento y también de parte de sus compañeros. La cortina plomada, acá abajo, importantísima para proteger extremidades inferiores. Y esta bandeja lateral, que por lo general se saca porque es incómoda para trabajar, pero yo les sugiero que la incorporen, que la hagan, forme parte de su hábito, porque les va a reducir muchísimo la exposición, sobre todo en la zona pélvica. En el caso de medicina nuclear, todo lo que es la radioprotección está más orientada a proteger la fuente y no proteger al personal. Esto es así porque el tipo de radiación y las energías que utilizamos para hacer los radiofármacos son muy distintas a lo de rayos X. Un delantal plomado en rayos X te protege de radiación dispersa del paciente. Y te protege de hasta un 95%. Es un montón. Pero en medicina nuclear, utilizar un delantal plomado prácticamente va a ser transparente. Va a ser transparente. Lo único que va a generar esa sensación de seguridad, pero no los va a proteger como corresponde. El delantal plomado no está pensado para medicina nuclear. En estos casos utilizamos otro tipo de cosas. Por ejemplo, estas pantallas reforzadas donde podemos fraccionar por debajo de la pantalla. Acá lo que podemos hacer, sobre todo en los casos de contaminación de una superficie, donde se me rompió la jeringa con el radiofármaco y se manchó todo el piso con el tecnesio 99 que le íbamos a poner a la persona para hacerle el estudio. Acá hay que jugar mucho con un parámetro que se llama periodo de semidesintegración. Ese periodo depende de cada sustancia radioactiva. Y es un tiempo. Y es el tiempo que debe transcurrir para que la actividad de esa fuente se reduzca a la mitad de su valor original. Es decir, cuando pasó un periodo de semidesintegración, la actividad disminuyó a la mitad. Y esto en medicina nuclear es sumamente importante, sobre todo porque los periodos de la mayoría de las sustancias radiactivas con las que se hacen los radiofármacos son cortos.
Entonces, por ahí una contaminación la podemos controlar delimitando el área y dejando que pasen varios periodos de semidesintegración. Y capaz que en 6 horas lo tenés ya limpio, ¿no? Porque ya disminuyó la actividad de ese radiofármaco. Y algo que es sumamente importante, que es la dosimetría personal, para que ustedes se monitoreen como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Esto por ley es obligatorio e implica que todo el personal que participe en los estudios y procedimientos tenga control dosimétrico. Toda persona que por su trabajo esté expuesta a radiación ionizante necesita estar monitoreado por ley. No lo digo yo, lo dice la autoridad. Sea cual fuera el rol que cumplan, si están expuestos de manera ocupacional, tienen que estar monitoreados. Y esto es algo también con lo que frecuentemente nos enfrentamos en algunas situaciones, porque capaz que, a ver, si ustedes están en el quirófano es un lugar donde hay muchos roles. Están los médicos, están los técnicos, están los enfermeros, están los anestesistas. Hay una batería de gente y están todos expuestos a radiación. Y la radiación no distingue. Ni el título de grado, no distingue si sos varón o mujer, no distingue, no distingue por recibo de sueldo, ni por antigüedad, ni por nada. Si vos estás ahí adentro, te alcanza. Por lo tanto, tenés que estar monitoreado y tenés que tener los elementos de protección personal que necesites. ¿Para qué usamos la dosimetría? Y bueno, para poder controlar. ¿Qué vamos a controlar? La dosis que recibimos. Como trabajadores tenemos un límite de dosis, que es lo que les comentaba hoy. Como trabajadores tenemos 20 milisievert por año. No podemos pasarnos de ese valor de dosis. ¿Por qué tenemos que trabajar por debajo de estos 20 milisievert? Porque así nos vamos a asegurar que los efectos deterministas son evitados y que la probabilidad de sufrir estocásticos es suficientemente baja. Suficientemente baja. Este es el límite de dosis para cristalino. Yo les dije que el cristalino es muy radiosensible, son 20 milisievert por año también. Antes, hasta el 2011, era de 150 milisievert. Después yo les dije que la evidencia científica finalmente mostró de que era más radiosensible de lo que pensábamos y hubo que cambiar también el límite de dosis. Y esto disparó también de que en los servicios, por ejemplo en quirófano, en los que usan fluoroscopía, disparó la utilización del segundo dosímetro. O sea, un dosímetro para controlar la dosis de cuerpo entero y un dosímetro para controlar la dosis en cristalino. El dosímetro, cuando usan uno solo, se tiene que usar debajo del delantal plomado, a la altura del pecho. Y hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer con el dosímetro, porque el dosímetro no deja de ser un instrumento de medición. Es un instrumento. Los dosímetros los tienen que llevar puestos durante toda la jornada laboral y solamente durante la jornada laboral. No me lo puedo llevar a mi casa y no puedo ir al kiosco a comprar el sándwich del mediodía con el dosímetro puesto. Hay que almacenarlos en el tablero correspondiente. Y lo tengo que cuidar de otro tipo de exposición. No lo puedo dejar en el cajón adentro de la sala de tomografía. No lo puedo dejar ahí, tiene que tener un lugar especial. Es un instrumento, por lo tanto tiene ciertos cuidados, si no la integridad de lo que mida puede llegar a estar alterada. Es decir, si ustedes guardan el dosímetro en el auto un día de verano con 35 grados afuera porque te lo olvidaste adentro, probablemente ese dosímetro tenga su lectura alterada. No lo puedo dejar en un lugar donde haya humedad. Es un instrumento. Obviamente, la responsabilidad del uso es del trabajador, la obligación del empleador es proveerte el dosímetro, pero bueno, el que lo tiene que cuidar es el empleado. No hay que exponerlo deliberadamente para fijar, sobre todo para fijarnos si anda o no anda, esas famosas exposiciones, mucha gente le saca una placa al dosímetro para ver si funciona o no funciona. Eso no se puede hacer porque se ve alterada la lectura dosimétrica y además, y esto es importante, se ve alterada su historia dosimétrica. El día de mañana, si ustedes necesitan recurrir por alguna cuestión legal o lo que fuere a su historial dosimétrico, ese historial dosimétrico tiene que se tiene que condecir con su historia dosimétrica. Es así.
Los dosímetros no deben utilizarse durante exposiciones no ocupacionales, como por ejemplo tomarte una radiografía al mismo usuario. No lo pueden compartir, es individual. Los que tienen más de un dosímetro no pueden intercambiarlo. Tienen que usar el dosímetro de cristalino para cristalino, el dosímetro de cuerpo entero para cuerpo entero. Si ustedes, por ejemplo, en medicina nuclear tienen dosímetros de extremidades, también el dosímetro de dedo de pulsera va en el dedo o va en la pulsera. Y para finalizar, chicos, les quería mostrar esto, que siempre lo muestro, que es que con respecto a la protección radiológica, siempre nos pasa lo mismo. Cuando va todo bien, nadie se acuerda de que existe la radiación. Cuando algo anda mal, siempre hay alguien que dice que no existe nada de protección radiológica o que faltan elementos de protección personal y ahí empieza la catarata de cosas y de requerimientos. Cuando hay que invertir, siempre hay alguien que dice que no hace falta. Pero cuando realmente no están las cosas y pasan cosas, todos nos ponemos de acuerdo y decimos que es necesario tenerlo. Así que yo les sugiero que podamos incorporar a toda nuestra práctica lo que es la protección radiológica, incorporar una visión comprometida también con esto y seguir capacitándose. Lo que yo les di hoy es muy cortito, es un resumen sumamente comprimido de todo, pero bueno, espero que les haya servido. Me súper extendí con la hora. No, pero estuvo muy bien la charla, muy clara. La verdad que nos ha simplificado muchísimo los conceptos, que en este tema que, bueno, no es fuerte para los médicos, no es la parte más fuerte esta, pero nos ha simplificado mucho, Luz. Así que muchísimas gracias. Ha sido muy No, claro. gracias a ustedes. Yo después, si quieren, les paso la clase y desde ya, Sí, cualquier cómo duda o no. consulta que tengan, me pueden mandar un mail tranquilamente. Bueno, Luz, muchísimas gracias, muy amable. Nos Bien, quedamos nosotros con los chicos para ver el tema de pasaje de la evaluación. bueno, nos vemos. Bueno, muchas Gracias, gracias, Lu. Luz. Muy amable, muy amable.